Muy buenas noches a todos ustedes. Después de una semana de haber compartido en este excelente Congreso Internacional sobre Trabajo y Trabajadores, hemos querido cerrar este congreso con la presentación del libro de Charles Walker. Y a los organizadores del Congreso se han sumado, por un lado, la Academia Boliviana de la Historia, que a diferencia de otras academias bolivianas de la historia, o academias de la historia, sus miembros son una mayoría de mujeres en primer lugar y en segundo lugar de una edad más baja que la edad que tienen generalmente en las academias. Por lo tanto, la academia está buscando también acercarse al público joven, a todos los investigadores, a todos los historiadores, para poder abrir un diálogo, y esta es una gran oportunidad. Y también de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde está, bienvenida señora decana, está la carrera de Historia, donde ustedes han podido ver a todos los estudiantes, a todos los chicos que han apoyado en el Congreso. Y nos hemos sentido muy felices de forma conjunta poder aportar y poder apoyar en esta actividad, que es la presentación del libro La rebelión de Tupac Amaru de Charles Walker. Charles Walker es profesor principal del Departamento de Historia y director de la Hemispheric Institute of the Americas en la Universidad de California, Davis, donde tiene a su cargo la cátedra en Derechos Humanos Internacionales de la Fundación MacArthur. Charles Walker es muy conocido en el Perú por la gran cantidad de trabajos que ha hecho sobre el Cusco y sobre Lima. Entre sus obras se destaca Colonialismo en ruinas, Lima frente al terremoto y tsunami de 1746, Diálogos con el Perú, ensayos de historia, y Entre Tupac Amaru y Gamarra, Cusco y la formación del Perú republicano. Además, sé que últimamente ha sacado otro libro más, porque a través de Facebook uno se entera de muchas cosas. Eso quiere decir que Charles es una persona muy, muy productiva, y sé que es una persona muy querida también en el Perú, y sabemos que ahora lo va a hacer también aquí en Bolivia. El libro sobre Tupac Amaru, creo que él, al igual que muchos de los historiadores, tiene una especie de amor por ciertos personajes, de un interés especializado, y bueno, este libro ha ganado un premio en Estados Unidos, ¿no? Fue seleccionada por el Financial Times como uno de los 9 mejores libros de historia publicados en 2014. Entonces, es para nosotros realmente un orgullo tener a Charles Walker aquí y presentar su libro. Entonces, sin más preámbulos, yo voy a pasar el micrófono a Charles para que nos explique. Después va a hacer el comentario Pilar Mendieta, y vamos a cerrar con las palabras finales de nuestra decana. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por asistir y venir aquí a compartir la noche esta presentación. Quiero comenzar agradeciendo a los amigos y colegas que han hecho posible esta visita. Acabo de termina un gran congreso, y quiero mencionar a Rosana Barragán, a Maru Villanueva, Cristina Machicada, María Luisa misma, Ramiro Molina, Carmen Solís y otra gente que han hecho posible este evento. Mis sinceras felicidades por haber logrado un gran congreso sobre el trabajo y los trabajadores. Fomentó un gran diálogo con una organización impecable, que no siempre pasa. Salgo muy emocionado y a la vez signo de un buen evento. Salgo muy triste por dejar a los amigos, algunos conocidos por años, algunos que conozco hace 48, 72 horas y en el congreso. Ha salido estupendo y verdad quiero agradecer a todos ellos de nuevo. Para los participantes en el Congreso, creo que merecemos un premio de resistencia. Han sido
5 días de jornada de las 9 de la mañana, algunos llegamos tarde a veces, hasta la noche, todos los días, y ha salido, nos queremos todavía, nos llevamos bien, hemos discutido, y como una gran familia, hay una de discusiones, una discrepancia, pero salgo muy ilusionado en un campo que trabajo, no trabajo siempre. Entonces, quiero agradecer a los del Congreso esta oportunidad. Yo con Bolivia tengo dos relaciones paralelas. Uno es de libros, de alguien que trabaja los temas que yo trabajo. Hay que leer sobre Bolivia, hay que leer libros bolivianos, ¿no? Está muy presente en mis investigaciones y a pesar de mi enfoque en el Perú, como se mencionó, Cusco y Lima, desde el mundo andino, desde la perspectiva sobre cataristas, desde la actualidad que es tan fascinante y los contrastes, hoy lo que he visto en estos días, siempre Bolivia ha estado cerca de mí a través de la lectura y estas conferencias y eso. Pero también hay una relación personal o vital. Yo he visitado muchas veces. Tengo una tendencia a quedarme poco tiempo en Bolivia, que me parece una muy mala costumbre. Por ejemplo, he visitado con mi esposa, hemos hecho un turismo de 6 semanas y lo que más tal vez me impactó, yo viví en Cusco por 3 años y no tenía contrato de trabajo, digamos, perfectamente legal. Y lo que hacía era salir a la frontera cada 4 meses y venía a La Paz. O sea, yo he venido a La Paz mucho, venía por un día, venía por varios días, y es una ciudad que estimo y quiero mucho. Yo soy me gusta mucho la historia urbana, me gustan las caminatas urbanas, y La Paz hay que esperar unos días, no se puede caminar, y creo que ahora que tengo casi una semana podría. Es una ciudad que me ha fascinado. Además, la delicia de gente que me han tratado siempre, y eso digo con sinceridad. Yo soy muy capaz de decir que algunos me han tratado bien y algunos no tanto, pero aquí todos siempre me han tratado bien. Así que por eso muy contento estar aquí. También estoy muy emocionado porque esta obra yo entendía que tenía que llegar a Bolivia. Es una obra de diálogo, es un libro que yo pensé en parte pensando en Bolivia, así que cuando Rosana y Amaro me hablaron de la posibilidad, acepté con muchísimo gusto. Bueno, no voy a hablar tanto, aunque esto en el Congreso escuchamos 20 veces, y cuando más hablaba la gente, dice, voy a ser breve, y después hablaban 1 hora y media, pero espero no ser hipócrita. Eh, eh, pero quiero ubicar este libro, explicar de qué se trata, de dónde viene y qué es. En primer lugar, ¿quién es Tupac Amaru? Siempre no hay que suponer que todos saben. En una frase, es el dirigente de la rebelión más grande en de la época colonial en Hispanoamérica, incluyendo México, y un símbolo nacional en el Perú y más allá. Han tomado su nombre dos grupos guerrilleros y el rapero más famoso del mundo, Tupac Shakur. Esto nadie en el mundo en la historia va a hacer de nuevo, creo. Esto es un punto que mis alumnos se queden fascinados, hasta me escuchan cuando menciono la relación Tupac Amaru y Tupac Shakur. También sorprende mucho en Lima, la gente no sabe, que la mamá de Tupac Shakur tomó el nombre de lecturas de revolucionarios latinoamericanos. La rebelión fue de 1780 a 83 y pasó de Cusco a juntarse con los cataristas, literalmente aquí, en La Paz, en lo que hoy obviamente es Bolivia. Tuvo en jaque la corona, pero perdió con un saldo de 100.000 muertos. La rebelión perdió, pero cambió radicalmente la regla de juego en cuanto al poder y marcó mucho la época de la independencia y más allá en el Perú y, como insisto, más allá. Tuvo un impacto mayor. Al perder no significa para nada que no haya tenido ese impacto. Es fundamental el espacio que va desde Jujuy hasta Ayacucho, como símbolo, pero también como actor que cambió la regla de juego y facilitó de alguna forma la independencia. Bueno, hay una primera pregunta absolutamente muy válida. ¿No hay acaso muchos libros sobre Tupac Amaru? ¿No hay mucho escrito? Obviamente que sí. Yo tengo en mi escritorio estantes y estantes de libros. Sin embargo, la idea era que no contamos con una buena síntesis desde Boleslaw Lewin, un gran historiador polaco-argentino, en los años 50. Como lo explico en el prólogo, por mucho tiempo me negué a escribir este libro, como lo que presentamos, hasta me di cuenta que pude contribuir con algo nuevo. O sea, terminé el libro Tupac Amaru, que tiene una especie de resumen. Varios me pidieron de este resumen, como dicen en Lima, echar un poco de agua a la sopa, un poco más, y convertirlo en libro. Y dije, no quiero ser un refrito, quiero algo original. Pero poco a poco, con otro proyecto que me llevó, bueno, siempre paso los veranos en Cusco, también en Sevilla, encontré nuevas fuentes. Así que después de como unos 10 años, me animé a escribir
pensando que podría escribir, resumir lo que han hecho otros autores, a quien cito en el libro, muchos, y también juntar y dar una síntesis que se deja leer. Entonces, lo que voy a hacer aquí es hablar de algunos de los argumentos y contribuciones. Me puede contradecir mi amiga, mi colega aquí, pero algunos de los temas del libro. En primer lugar, el libro resalta mucho el papel de Micaela Bastidas, la esposa de Tupac Amaru. Y esto no se basa en buscar, digamos, puntos de feminismo, vender más libros o algo así, es que en realidad me di cuenta leyendo que tuvo un papel fundamental. Ella fue clave sobre todo en la logística, que en la historia militar es lo fundamental. Una cosa es estrategia, pero si la tropa no come, la tropa no pelea. Eso es algo. Y Micaela, como muchas mujeres andinas, se dedicaba en el negocio de Tupac Amaru, de las mulas, de Cusco a Potosí, a Jujuy, ella se quedaba en casa, no se quedaba descansando, veía las deudas, veía quién pagaba, cómo pagaban, y en el momento de la rebelión resultó ser fundamental. Los historiadores en general la han tratado como la esposa fiel o la jodida, porque hay unas cartas que ella escribía a Tupac Amaru, comienza la rebelión, va al sur Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, y ella dice, no, tenemos que atacar Cusco ya. Lo han tomado como una esposa pesada que insistía, y al contrario, tuvo toda la razón. Así que el libro es un factor, es un argumento principal del libro. Segundo argumento sobre la iglesia. La iglesia es fundamental en la derrota de Tupac Amaru. Él y Micaela eran muy fieles, no podían concebir una sociedad sin la iglesia católica y no permitió a su gente matar a un cura, entrar en la iglesia, saquear propiedad de la iglesia. Y la iglesia, sobre todo el obispo arequipeño, el obispo de Cusco, de Arequipa, Moscoso y Peralta, él mantuvo a los curas en la zona de rebelión. O sea, cuando Tupac Amaru dominaba completamente la zona que va desde Tinta a La Raya hasta, de alguna forma, Titicaca, la iglesia, el obispo mantuvo su gente y era una especie de apoyo a los realistas. Para Tupac Amaru fue para mí una tensión mayor que hacer con la iglesia. Él y Micaela no podían, como dije, no podían concebir pelear contra ellos, pero la iglesia sí eficazmente peleó contra Tupac Amaru. Y tengo varios argumentos ahí en el libro, que ha sido un argumento polémico, como siempre con argumentos en cuanto a la iglesia. Bueno, tercer argumento, y estoy cerca de terminar, o sea, de verdad que no voy a hablar mucho, o tanto. Sabemos mucho más sobre la fase de José Gabriel Condorcanqui, Noguera, o sea, mismo Tupac Amaru y Micaela. Son 6 meses, o sea, la cronología comienza en octubre, noviembre de 1780, lo capturan en abril y dentro de unos días viene el aniversario de su muerte, de él y de ella, en la Plaza de Armas en Cusco, el 18 de mayo de 81. Es un lapso de 6 meses. Todos los libros peruanos, los mayores, los más importantes, los mejores, hablan, en mi texto anterior, terminan, ahí está, 90% de libros sobre esa fase, y después dicen, como yo decía de Tupac Amaru Gamarra, bueno, el primo de Tupac Amaru, Diego Cristóbal, un hijo, otro pariente, llevaron la rebelión, siguieron 2 años. Pero yo decía, ¿qué pasó en estos 2 años? Y estos 2 años, cuando hay una fuerza, alianza con los cataristas, es cuando ponen en jaque los españoles. Hay correspondencia en los españoles, y eso mi presentación en el Congreso mencioné, que querían, ¿qué hacemos? Estamos perdiendo. Podemos mantener Potosí, una gran preocupación, cedemos desde Jujuy o algo así al Cusco. Pensaban, fin de 82, que España, que los realistas iban a perder. Esta segunda fase es de mayor violencia, ahora sí entre violencia contra la iglesia, entre la violencia, la definición de Pucacunca, cuello rojo, se expande, o sea, Tupac Amaru dijo, y Micaela, nunca mates a un mestizo, los criollos son nuestros enemigos, algunos hacendados son nuestros enemigos. En esta segunda fase se acerca un término que no nos gusta, porque lleva estereotipos, exageraciones, pero se acerca una guerra de casta, o mejor lo que llamamos, hay un término que se usa, una guerra total. Hay que matar al enemigo, el enemigo es todo lo que no estén con nosotros. O sea, por primera vez en la batalla, en la guerra, o sea, los españoles comienzan a entrar comunidades, sobre todo por la zona de Titicaca,
y matan a todos, o por lo menos hacen el quintado cada 5 hombres. Mataban no debería haber dicho que matan a todos. Igual los rebeldes tiene una definición mucho más amplia. ¿Quién es el enemigo? Y llega a ser, como resaltó un importante texto de Alberto Flores Galindo, el hecho de tener ropa con botones puede significar ser blanco, europeo, pucacunca, hay varios términos, y ser asesinado. Así que esta segunda fase es que me fascina y se ha trabajado muy poco. Felizmente encontré muchas fuentes y como digo con todo el libro, o sea, la alegría mayor para mí sería primero presentar el libro en Bolivia y segundo tener gente trabajando estos temas. No es para nada es el libro definitivo. Lo que quiero es provocar nuevos estudios. Me alegra mucho, por ejemplo, que hay 2 estudiantes de Cusco que están haciendo tesis y licencia sobre la mujer en esta segunda fase. O sea, esto es lo que busqué. Pero este argumento sobre la cronología es importante. Bueno, hay otros argumentos, pero quiero referirme brevemente a cómo trato a la fase catarista, relaciones Tupac Amaru-catarista, porque interesa aquí por razones obvias, ¿no? Y yo cuando estaba armando el libro no sabía qué hacer. Digamos, un extremo es decir, bueno, esto es tema de otros, hay historiadores bolivianos, argentinos y otros que han escrito libros brillantes, no me toca a mí, pero no se puede, tiene mucho que ver. Pero tampoco puedo tratarlo de la misma forma, con los detalles de la misma forma narrativa, ¿no? Así que lo que tengo es un capítulo que resume el sitio de la paz, pero sobre todo enfocando las relaciones en la segunda fase, se acerquen los tupamaristas, los cataristas, se encuentran en el lago Titicaca, se encuentran en La Paz y cómo negocian. No, otra vez, no es el argumento definitivo, pero he querido reconocer la gran producción historiográfica sobre esta fase en su fase de Charcas o Bolivia y provocar mayores estudios. Y creo que es un resumen por lo menos justo, ¿no? Finalmente, el libro, desde el principio lo que busqué era un libro que se deje leer. Yo como un académico ya con cierta experiencia, canas, años, lo que sea, uno se cansa que finalmente escribimos para un público muy reducido. Y lo que busqué era una historia narrativa que se deja leer. No es para el especialista y lo que me ha agradado mucho, me han dado el último honor en el Perú para un autor. Hay como 8 ediciones piratas del libro. Por eso hay una edición popular y esto, o sea, se está leyendo. A mí no hay nada mejor para mí, como que me escriben, yo soy profesor de colegio o yo soy de tal pueblo. Hay varios de Chumbivilcas. Puse que el occidente se pone por ahí y en realidad ese es oriente, cosas así, o sea, se está leyendo. Creo que es algo en el Congreso, también nos referimos indirectamente también con el trabajo académico y el activismo y buscar públicos más amplios. Tengo colegas del Congreso aquí que ya trabajan en eso, o sea, con sindicatos, con la cuestión de trabajo, pero busqué mucho. Para algunos académicos, para algunos académicos, historiadores peruanos, está mal esto, el proyecto, que hay que ser, que la historiografía tiene que estar ahí, que tengo que nombrar a todos los autores, porque para dejar leer puse las citas, los nombres en las citas, porque nadie quiere leer sobre John Fisher, Alberto Flores Galindo, prefieren leer, creo, sobre Micaela Bastidas y Tupac Amaru. Así que hasta ahora creo que sin caer en historia light, ser un libro, o sea, sí hay investigación, hay nuevos argumentos. Soy crítico de Tupac Amaru, tampoco es una visión muy romántica. Exploro por qué perdió las tensiones, las ambigüedades, pero lo que sí he logrado o quise lograr es un libro que se deja leer y no solo para nuestro pequeño gremio de historiadores. Muchos presentes aquí, a quien aprecio mucho, pero hay que buscar con las publicaciones, con la enseñanza, y yo sé que mis amigos que están aquí hacen mucho trabajo en esto. Bueno, en fin, quiero terminar, reiterar, repetir lo que mi gran agradecimiento, mi emoción de estar aquí. Hablé con mi esposa y
hace media hora, me dijo, bueno, hace una hora y media, me dijo, peínate un poco en lo posible y no te pongas a llorar con la emoción. Pero sí, para mí no es un acto académico más, una presentación más, es el público exactamente que quería llegar. Y bueno, lamento que me voy mañana tempranito, así que si tiene críticas, bueno, no estoy fugando, ya estaba planeado, pero espero que siga el diálogo. De nuevo, muchas gracias. Bueno, buenas noches, doctora María Luisa Sux, directora de la carrera de Historia y de la Academia Boliviana de Historia. La doctora María Eugenia Pareja, decana de la facultad, y el autor Charles Walker, de la Universidad de California, Davis. Antes de empezar, quisiera agradecer a la carrera de Historia, al International Institute of Social History, al CIS y a la Academia Boliviana de Historia por la confianza puesta en mí para realizar el comentario del libro del destacado historiador Charles Walker titulado La rebelión de Túpac Amaru, así fácil, La rebelión de Túpac Amaru, publicado con mucho éxito en inglés por la Universidad de Harvard el 2014 y por el IEP el 2015. Como decía Marilú, averiguando un poco, al parecer este libro fue realmente un bestseller, un hit, ¿no? Cuando vi el libro por primera vez en la vitrina de la librería, pensé que ¿qué más se puede decir sobre Túpac Amaru, ¿no? Fue mi primer pensamiento, habida cuenta de que en el Perú es quizás uno de los temas más trabajados desde la historiografía y también uno de los personajes al que se le ha sacado más rédito político en diferentes coyunturas, como la de Velasco Alvarado a fines de los 60 y principios de los 70. Asimismo, a lo largo del tiempo se han planteado muchas hipótesis sobre cuál era el proyecto político de Túpac Amaru y si este era un replanteo de las relaciones con la monarquía española, un proyecto anticolonial de ruptura con España, un proyecto de revivalismo incaico, de autogobierno, entre otras propuestas como las que dicen que además fue el inicio del proceso de la independencia en el Perú. En el prólogo, el propio autor, y ya nos ha dicho, nos ha contado también eso, cuenta cómo rechazó varias propuestas de editores que le pidieron realizar una síntesis de la historia de Túpac Amaru, después de que saliera a la luz su libro de Túpac Amaru a Gamarra, el Cusco y la creación del Perú republicano. El autor estaba convencido, como ya lo mencionó, de que no tenía nada original que decir y que podía caer en la superficialidad. Sin embargo, una revisión exhaustiva en los archivos de España y en el Perú le proporcionó material inédito que no había sido totalmente explorado ni analizado, lo que demuestra que un tema tan importante como lo ocurrido con una rebelión de esa envergadura siempre puede estar sujeto a relecturas de documentos ya conocidos o sorpresas que nos puedan brindar los mismos archivos, ¿no? Y documentos, siempre hay documentos nuevos por descubrir. Es por ello que el autor se animó a realizar el libro que se presenta hoy. Se puede decir que la intención del libro de Walker no es la de polemizar ni cuestionar a los diversos autores y a las diversas hipótesis, porque tendría que escribir tomos y empieza a polemizar con todos los que han escrito sobre Túpac Amaru y a las diversas hipótesis que ya se han planteado. Su interés más bien, como ha dicho, es ofrecer una visión actualizada y fresca sobre el tema. Lo interesante es que lo que parecería ser un déficit, digamos, para los historiadores así más, ¿no? Es más bien su fortaleza, ya que uno de los méritos del libro es que se trata de una historia que apela a la narración histórica y no por ello deja de ser una historia seria, que ofrece una prosa limpia y comprensible, que logra que el lector viva los hechos de forma intensa, lo que también es una buena forma de llegar a los lectores que no necesariamente pertenecen a la academia, lo que él justamente mencionó, y que son en realidad a los que todos nosotros quisiéramos llegar para tener una incidencia en la sociedad, de que no nos leamos entre
nosotros mismos, ¿no? Walker contextualiza muy bien el escenario social, económico, político de la rebelión de Túpac Amaru, que fue exacerbado por las reformas borbónicas. Explica que para fines del siglo XVIII los indígenas se hallaban oprimidos, los sectores medios frustrados, las élites divididas, la iglesia también dividida, ya que temía perder su poder frente a la corona, entre otras causas que determinaron la rebelión, por lo que se trató de una verdadera crisis que explotó por el lado de los más débiles y explotados, es decir, de los indígenas. El autor enfatiza en la biografía de Túpac Amaru, a la que considera fundamental para entender los motivos para rebelarse. En este sentido, es muy interesante haber logrado seguir sus huellas en el viaje que realizó el líder indígena a Lima, en el pleito por el marquesado de Oropesa, lo que lo frustró, pero le hizo conocer el sistema y entablar redes sociales que expandieron su experiencia como curaca, viajero, arriero, conocedor del mundo indígena y virreinal y sus perspectivas políticas. Por lo que el curaca tenía experiencia y capital social y cultural para liderar una insurrección una vez que se confirma como una insurrección de esa envergadura, ¿no? Una vez más se confirma como la lucha legal, ¿no? que en casi todos los casos precede a la rebelión, generalmente empieza con cierta apertura y luego deriva en su radicalización, yendo incluso más allá de los que los propios líderes pueden manejar, ¿no? Eso también lo he comprobado yo en el caso de la rebelión que he estudiado de Zaratevilca. El libro no podía empezar de mejor manera, ya que nos introduce de manera dramática en el hecho que desencadenó la rebelión, que es la ejecución del corregidor Antonio Arriaga el 4 de noviembre de 1780. El autor narra los hechos de forma muy realista, detallada, íntima, y es esto lo que provoca que uno no pueda dejar de seguir leyendo el libro para conocer cómo se desarrollan los acontecimientos posteriores. A través de 12 capítulos, el autor nos ofrece una historia muy humana, donde aporta con temas que habían sido parcialmente abordados como el comportamiento de la pareja Amaru Bastidas y la importancia otorgada a Micaela Bastidas, excelente estrategia y compañera de lucha, a quien la coloca en el lugar que se merece, ya que fue un personaje de vital importancia en los acontecimientos, tal como lo fueron en el contexto catarista Bartolina Sisa y Gregoria Pasa, de las cuales aquí se han realizado algunos estudios por historiadores bolivianos. Sin embargo, a pesar de hacer visible su figura, la figura de Bastidas, el autor no cae en la tentación de idealizar la noción de chachahuarni o de complementariedad entre la pareja, ya que también narra algunas posibles desavenencias de la pareja, entre Amaru y Bastidas. Y lo interesante de todo es que en realidad Micaela Bastidas parece haber tenido incluso más determinación que el propio Túpac Amaru. Dentro de los temas novedosos, aunque antiguos en el debate, también se encuentra el rol de la Iglesia como uno de los factores principales para el fracaso de la rebelión. Esto debido principalmente al hecho de que el obispo del Cusco tomó la decisión de excomulgar a Túpac Amaru y a su esposa, lo que propició la deslegitimación de su liderazgo y la deserción de muchos indígenas temerosos de Dios, lo que demuestra que después de 2 siglos la Iglesia católica tenía profundas raíces en el área andina. Al respecto, un dato así chiquito que me llamó particularmente la atención es que los rebeldes llevaban ropa indígena y cruces de paja en sus sombreros, como una muestra de su fe, por cierto, su generis en el Dios católico. Recordemos también que en el caso de Túpac Katari, quien tuvo un comportamiento, que es el caso de Túpac Katari, quien tuvo también un comportamiento particularmente interesante en relación a la Iglesia
católica, dentro de una fe católica andina, o no sé cómo la podríamos llamar, pero muy particular. A pesar de ser excomulgado, en realidad el propio Túpac Amaru nunca cuestionó su catolicismo ni su lealtad al rey, actuando en su nombre. Sin embargo, la excomunión lo convirtió a los ojos de sus seguidores en un pagano, lo que demuestra que las acciones del obispo, y esta es una de las partes fuertes del texto, fueron determinantes para el fracaso de la rebelión, desmintiendo otras versiones que aseveran que la Iglesia apoyó este acontecimiento y el autor se apoya en los juicios que siguieron a la insurrección. Los que apoyan que la Iglesia participó se apoyan en los juicios que siguieron a la insurrección y por la actuación sospechosa de algunos curas. Se pone nuevamente en el debate el papel de la Iglesia. Walker enfatiza también en los actores y se pregunta cómo los actores comprendieron y participaron en la rebelión, intentando ofrecer una idea de la experiencia cotidiana que supuso la insurrección, como por ejemplo el inicio de la misma con las tomas de los obrajes y las haciendas en la primera etapa. Al respecto, el tema del clima también es destacado por Walker, quien cuenta cómo fue un factor muy importante para que las tropas españolas llegadas de Lima sufrieran de frío, enfermedades, jorochi, ataques sorpresa. Narra de manera realista, como un cuento, cómo afectaron a las enfermedades, el hacinamiento, las diarreas dentro del sector indígena y las condiciones de precariedad en la que vivieron los acontecimientos. En este sentido, Walker nos ofrece una visión que toma en cuenta las experiencias, no solamente del personaje central, que es Túpac Amaru, sino también de los combatientes y de la gente del común, sea del lado realista, o sea, del lado de Túpac Amaru, lo que también es un aporte bien importante. Por lo que le da a la narración una perspectiva muy humana que inserta al lector dentro de la experiencia vivida de los protagonistas. La descripción de los hechos ocurridos en el Cusco y la tortura y la agonía de Túpac Amaru casi me hacen llorar de verdad, porque fue muy fuerte saber cómo lo habían torturado y además está tan bien expuesto y descrito, y también lo que pasó con Micaela Bastidas. No puede ser más conmovedor este hecho y más realista. La decisión de Diego Cristóbal, después de la muerte de Micaela y de Túpac Amaru, y de otros parientes del líder indígena, de llevar la rebelión a la región del lago, en una segunda fase del lago Titicaca, en pleno altiplano andino, es también analizada por Walker, quien pone énfasis en que la rebelión no termina con la muerte de Túpac Amaru, sino más bien se radicaliza. La geografía de la zona, los efectos de la altura, las montañas, los picos altos, los ataques como de guerra, de guerrilla, sorpresa, son tomados como un factor importante en el desarrollo de estos acontecimientos. En esta región cercana al lago Titicaca, a pesar de ser una zona predominantemente indígena, la particularidad es que los curacas eran fieles, la mayor parte eran fieles al rey y pocos acataron al llamado de Túpac Katari, lo que implica también que el movimiento indígena no era un todo cohesionado, ¿no? Túpac Amaru también tampoco había logrado la adhesión, sabemos, de los incas del Cusco, ¿no? Que no lo querían. Sin embargo, los indios de base sí lo hicieron, iniciando una etapa muy cruel y sangrienta de la rebelión en la que el autor hace énfasis en el tema de la violencia y en la radicalidad, sobre todo de los habitantes del área aymara, del altiplano. Ahí describe el libro una serie de acontecimientos que suceden. Los rebeldes llegan hasta Puno, Sorata, se enlazan con las acciones de Túpac
Catar y en La Paz, existiendo incluso una historia de amor que todos conocemos en medio de toda esta historia. Entre los acontecimientos más sangrientos, o por lo menos a mí me han impactado más, está la toma de Chucuito, donde murieron unas 1000 personas, lo cual nos da una idea de que del grado de radicalización de los indígenas que no dejaron en Chucuito nada en su lugar. Luego, bueno, ya se habla, sería muy largo narrar, del fracaso de la rebelión, que se debió, según el autor, a varios factores: divisiones entre los realistas, entre los líderes seguidores de Amaru y los cataristas, la muerte de Catari, el desgaste natural de la rebelión, el acuerdo de Diego Cristóbal que firmó con los españoles. Pusieron, él dice, a la rebelión en esta etapa en un limbo, donde se generaron posiciones más radicales que otras. Además, los procesos judiciales que siguieron a los rebeldes, la crueldad de los españoles, entre otras motivaciones, lograron que la rebelión finalmente se desinflara con un saldo de 100.000 muertos. Está bien, ¿no? 100.000. Sí, 100.000. Por lo que realmente fue una cantidad de muertos bastante notable. Sin embargo, como señala el autor, la rebelión de Túpac Amaru, aunque no logró implementar su utopía, cualquiera que ésta haya sido, porque en realidad no, los historiadores le damos vuelta al asunto de cuál fue su proyecto, finalmente no hay demasiadas hipótesis al respecto, cualquiera que ésta haya sido, pero sin embargo, de ello, cambió al Perú para siempre, ya que cuestionó la hegemonía de Lima, debilitó el comercio, reconfiguró las relaciones entre indígenas y españoles y tuvo importantes repercusiones en América del Sur, como al otro lado del Atlántico. De esta manera, los impulsores de las reformas sucumbieron bajo el propio peso de sus medidas. Y a pesar de buscar silenciar las discusiones sobre lo ocurrido, las personas, la gente del común comenzaron a recordar el levantamiento y de muchas maneras las figuras de José Gabriel y Micaela reaparecieron a lo largo del tiempo como mártires, héroes o precursores de la independencia. Como mencionó Charles, guerrilleros en el Uruguay, los Tupamarus, e incluso el rapero norteamericano Tupac, que murió, tengo entendido, asesinado, nos hacen recordar todavía Túpac Amaru, sigue en la memoria. El nombre de Amaru también se ha puesto de moda en nuestro medio, ¿no? Aunque quedan muchas preguntas y temas polémicos, así como posiciones en cuanto al carácter mismo de la rebelión, que como dijimos no era tampoco el propósito del autor, la lectura del libro resulta indispensable para conocer estos acontecimientos y es una invitación para entender mejor la rebelión e iniciar nuevas investigaciones a partir de los temas propuestos en el desarrollo del libro. Por ejemplo, me pregunto el significado de eso que me llamó tanta la atención, las cruces que tenían los rebeldes en los sombreros. Esto, aunque parecería obvio, o sea, eran católicos, por eso tenían cruces, pero ha debido tener una explicación y significados mucho más profundos que podrían ser una beta para estudiar, ¿no? Por lo tanto, lo que Walker nos demuestra es que un tema que se pensaba agotado no lo es, y todavía existen muchas aristas que pueden ser analizadas. También nos demuestra que la historia y la literatura tienen numerosos puntos de convergencia, ya que una buena historia es también un buen relato, lo que permite imaginarnos a los personajes como seres humanos, con sueños, con proyectos, con debilidades, dentro de los cuales los espacios físicos, como es el clima, la altura, las montañas, son el escenario a partir del cual se desarrollan los hechos. Yo creo que el libro es más de lo que dice Charles, que dice es una síntesis, es mucho más que eso, porque realmente nos da una visión muy completa, muy fresca, muy amena, ¿no? Muy bien narrada, con
temas así que están entre medio que todavía pueden ser investigados, o sea que abre a nuevas investigaciones también. Es muy estimulante. Gracias. Buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, Charles. Un gusto contar con tu presencia acá en este espacio tan emblemático y significativo para nuestra universidad, que es la Facultad de Humanidades. Un saludo cordial a nuestra directora de la carrera de Historia, que vale la pena señalar que en la facultad es vista esta carrera como una joyita que tenemos, una joya importante que tenemos dentro de nuestra facultad, nuestra universidad y nuestro país, por lo cual ser decana de y que pertenezca esta carrera a la facultad nos enorgullece significativamente. Pilar siempre con todo el aporte, con toda su entrega al trabajo que hace, con toda su inteligencia para ir avanzando cada vez más en estos temas que son tan importantes. Y a todos ustedes, Rosana, esta es tu casa, te queremos mucho y siempre estás presente en cada uno de ustedes. De la misma manera, a las personas que estuvieron presentes en este congreso importante, que sinceramente hubiese querido estar, bueno, no me encontraba acá en el país, razón por la cual no pude participar, porque son temas importantes de 1 de mayo, que hablemos desde nuevas perspectivas, que se profundicen, que es importante. Respecto a lo que plantean, bueno, no es mi formación ser historiadora, aunque me apasiona. Soy psicoanalista y eso me lleva a ver desde una perspectiva lo que han hablado acá nuestros compañeros y provoca para que nosotros podamos ingresar a ver este campo tan importante que es la historia, es su interpretación, es su análisis, que eso nos posibilita lo que es desde esta perspectiva y desde la formación que tengo. Según lo que escuchaba en el relato, me parece algo fundamental, que no es la narrativa simplemente de los hechos que se van planteando a lo largo de la historia, a través de las fechas, a través de hitos importantes, sino creo que Charles ha tocado un aspecto de la subjetividad, que eso es importante. Y al considerar este tipo de relaciones familiares, incluso que se entablaban entre Túpac Amaru con Micaela Bastidas, es que ahí entra cómo es ese juego de relaciones, y no simplemente por complementariedades, sino de ese juego de relaciones comprometidas en procesos históricos donde hay una ideología que marca su fuerza. Y creo que más allá de que sea feminista o no, porque ya a veces se trilla este discurso, es aquello que significa cómo la mujer tuvo un posicionamiento importante en esa relación que se entabló y del apoyo decidido por principios por los cuales lucharon y dieron, bueno, ese tipo de resultados. Hablar de 100.000 muertes es terrible, es altamente significativo. Gente que murió pensando y que cada cual tenía creencias de la lucha por lograr algunos objetivos. Y esto creo que es importante. Si bien era guerra, y hablaba hace un momento con nuestra directora, decía, pero es también pues un holocausto, porque haber matado a tantas personas, que haya muerto en un territorio tanta gente, es pues algo espantoso, pero a la vez muestra una lucha por lograr algunos objetivos. La otra parte que me parece importante es cuando se toca lo de la iglesia. O sea, un aparato ideológico tan fuerte, pero que juega como aparato de Estado también, porque toma parte importante en lo que es el defender a un sector, porque se estaban tocando ideología importante para ellos y no querer perder el poder, un poder que luego se transforma en actos de violencia excesiva. Esto provoca, nos lleva a tener que ir adelante,
creo que no solamente en este caso es la historia y la literatura. Aquí los que estamos en este plano de la subjetividad, de comportamientos, como habla, nos provoca a tener que trabajar aquello que es nuestro, que hace nuestra historia, esos contenidos simbólicos importantes como llevar la cruz y a la vez ser luchadores por una ideología donde se tocan aspectos simbólicos tan importantes que creo que aquí nos tenemos que poner a trabajar en conjunto y gracias en este caso ese aporte que se da. Nos lleva a analizar, nos lleva a ver este trabajo importante que la facultad mismo se está proponiendo, que es la transdisciplinariedad, porque hay mucho por hablar de aquello. Muy felices de tener la presencia, de que suya y que este libro esté en esta nuestra querida facultad, en esta casa que para nosotros también es muy simbólica porque representa a uno de nuestros grandes líderes que murió también por principios, que es Marcelo Quiroga Santa Cruz y bueno, esperamos su presencia, necesitamos trabajar en conjunto y necesitamos pues que nos veamos en este desafío que es en el tiempo y en la vida que nos toca de dar aquellos conocimientos, saberlos sistematizar y comprometerse con ellos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos a los que están aquí a nombre de la Academia Boliviana de la Historia, de la carrera de Historia, del Instituto Mundial para la Historia Social, del CIS, del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia. Agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes aquí y creo que esta es una buena conclusión de esta semana tan linda que hemos pasado todos juntos. Muchísimas gracias. Los invito a pasar a servirse un vino de honor. Gracias.